Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a mi canal Secretos de Sabrosura. Hoy les presento el porqué de la canción Jerusalema y dónde sale Jerusalén, qué fue lo que hicimos. De nuevo les doy las gracias por por ver este video y espero que lo disfruten y aprendan algo más para ayudarse a sí mismos. Este video lo presento con mucho cariño, amor y respeto y es dedicado para el que quiera entender el porqué de esta canción, cómo se originó esta idea. Y les puedo decir que hay cosas que uno hace como persona y el divino lo obedece a uno. Yo había pedido esta canción y pedí algo para que pueda haber una mejor organización en la parte divina en este planeta. Y les voy a explicar por qué había una desorganización. Bueno, la historia y el origen son varias. Yo, como humanista que soy, como estudiante de la Kabbalah que soy, y yo vi la pandemia, yo sabía que la pandemia era de 5 años, que viene cada 360 años y queda 5 años y todo lo que tus antepasados hayan hecho, tú lo pagas hoy. Disculpe. Pero también yo vi que había muchas cosas espirituales que se habían hecho en la época de la conquista. Y todo esto conllevó a desigualdades sociales, odio, rencor, poner el uno contra el otro. Un Europa occidental loco, un Estados Unidos de América sediente de la sangre de los demás, buscando lo que pueda hacerlo para ser lo más poderoso posible. Una Gran Bretaña, países de Europa Occidental y escandinavos poniendo virus y bacteria en África, y es que para coger su territorio. En China, para joder Shanghai, joder los chinos, frenarlos. Es una locura. Entonces, ¿cómo es que los chinos no pudieron saber eso? ¿Cómo es que los africanos no pudieron saber eso? Entonces yo me remonté hacia atrás y me encontré la época de la conquista, el uso de la cruz, Rosa Cruz y el Shejina por el catolicismo y los conquistadores en todas partes donde fueron. Bueno, creo que muchos no saben lo que es el Shejina. Shejina es una divinidad, ¿sí? Uh, Ella va ligada con Toho, pero más adelante les voy a explicar qué es eso. Ahora, esta canción era para que donde se bailara se juntara el Shejina, porque está por todas partes en África. Resulta ser que los portugueses, los españoles, no fueron los primeros, y el catolicismo y los demás, no fueron los primeros en llevar el Shejina y la Cruz Rosa Cruz para usarlo como arma contra los pueblos originarios. Hace muchos años, después que Roma cogió Israel, hubo un grupo de judíos que se aventuraron hasta el Nuevo Mundo. Fueron de África a Cabo Verde, de Cabo Verde entraron por lo que hoy conocemos como el río Amazonas y se establecieron al este del estado de Roraima. El gobierno venezolano sabe perfectamente las coordenadas donde está eso. Hay una leyenda que dice que ellos llevaron también el libro
que se conoce como el libro de Hasher. Es un libro que es el fin y el principio de cada ciclo. Llámese ciclo maya, ciclo mexica, como ustedes quieran, pero cada 25.000 y tantos años hay un fin, hay un empiezo, un empezar. Y eso lo que trata ese libro, es el único libro hebreo que no se ha encontrado. Entonces se especula que lo han llevado a Sudamérica. Sabemos que todas esas culturas hablan de hombres barbudos. Bueno, el judío por acá anda con su barba. ¿Sí? Por eso ellos pensaron que eran como los portugueses, llegaron sin afeitar, los españoles también, pues pensaron que eran ellos. No más que después de los judíos llegaron, ellos tuvieron que haber tenido intercambio, porque el paralelismo, casi la misma cosa de la cultura mexica y los otros olmecas, mayas, hasta de Bolivia, es prácticamente lo mismo que había en Medio Persa. Muchas cosas, hasta nombres casi idénticas. Ahora, después de estos judíos, todo el mundo dice, que llegaron los vikingos. No, no llegó ningún vikingo. Vikingo es una palabra inventada por Hollywood. Tampoco fueron los noruegos que llegaron, fueron los daneses que llegaron primero. O sea, antes que los españoles y los portugueses. Y ellos llegaron lo que es actualmente Canadá y bajaron hasta el Caribe. Inclusive, algunas palabras del idioma danés están dentro de el vocablo o la lengua de los indígenas aún hoy día. Y ahí que se saben que fueron los daneses, no fueron los noruegos. Los noruegos eran muy poquita gente, no tenían ese como eran los daneses, que eran los descubridores. Después de ellos vienen los templarios, creo que ya he hablado en otros videos sobre lo que es los templarios, y después los templarios llegan 500 años después, aparecen los españoles y portugueses. Ahora, sabemos que también que el Papa Silvestre II cambió el calendario que había en esa época, saltó de 696 años y lo saltó a año 1000 para empezar a contar de nuevo. Porque fue en ese año que él escribió lo que se conoce como los Evangelios y el Apocalipsis. El cuento de Jesús es un invento. El tipo que habían crucificado en una X, no una cruz, se llamaba Jebus y venía del Golan, norte de Israel, y eran esenios. Ahora, cuando llegaron los españoles y los portugueses, donde ellos iban, tenían en sus velas, tú ves la cruz de Malta de ellos, o la cruz templaria, como le dice, en sus mástiles, en la cruz del catolicismo, había una pequeña cruz rosa cruz. ¿Sí? En todos sus escudos, cuerpo y todo, había una pequeña cruz rosa cruz, muy diminuta, pero estaba ahí. Y ahí que hay muchos indígenas, muchos, de descendencia africana, no toleran los miembros de la Orden Rosacruz en lo absoluto, incluyendo mi propio padrino de parto. Y fue el que me explicó cómo conquistaron. Trajeron el Shejinah también y manipularon a donde iban. Trajeron el Tohu. Tohu es una cosa que te pone tu pueblo mismo matarse entre ellos, entregarme lo que yo quiera. Todo eso quedó vagando en el África, Indonesia, Australia, toda Sudamérica, por donde pasaron ellos. Hubo
los independistas, vino Simón Bolívar, vino aquel, vino fulano, pero quedó esos poderes ahí. Entonces, yo sabía que lo que es la pandemia no tenía que ser tan fuerte. Hasta presidentes idiotas que decían, eso es cosas, trabajo de brujos y brujas. No, señor, eso viene cada 300 años, 360 años y da palo. Pero resulta que habían otras intenciones con Sudamérica y México, otras intenciones con África y China. Fíjese, nomás para darte a usted esta explicación, cuando China dijo, final del año pasado, que Shanghai va a ser la bolsa financiera para todo lo que es Asia, o sea, va a tomar el puesto de Wall Street. Y había otro, que eran de los ingleses, en Egipto, que propusieron lo mismo, arrancaron lo mismo, pero Shanghai ya arrancó. Hoy día el 65% del petróleo no se vende en dólares, se vende en yuanes. Esa es una verdad. ¿Qué es lo que sucedió? De pronto, de arte y milagro, llegó la pandemia, eso vino en pipetas. Yo he visto aquí en Alemania, de un momento teníamos 2.200 muertos por día. Y me tiro a ver, ¿de dónde viene? Eso venía de Holanda y Bélgica en pipetas. Lo rompían por acá. Mientras ellos decían, no, estamos bien nosotros. Entonces, se usó la pandemia para joder a los demás. ¿Sí? Ahora, entonces, viendo yo todo eso, yo dije, bueno, voy a pedir que se haga una canción que salga del África, que allá arrancó la esclavitud, y que sea una ola que se lleve el virus, bacteria, parásito, lo que tú tengas pegado al cuerpo que te jode, se lo mande a esa gente que dominó y jodió la gente con lo que haya. Yo que no sabía que hasta el Shejina estaba por todos lados. Y el tojo. ¿Sí? Entonces, es más fácil ponerte a ti, tú y tu país, estar en guerra continuamente, distrayéndote para que tú no veas lo que son mis intenciones contra tu país. Caso Colombia, caso Perú, y así podemos ver muchísimos casos. Entonces decidí pedir lo divino que escogiera a alguien para que cantara y bailara, y que se bailara la forma para bajar el Shejinah. Y el Shejinah, ¿qué es lo que hace? Reúne las chispas del tojo, porque el tojo, los portugueses y españoles y los europeos lo regaron por África, Indonesia, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica y el Caribe. Está por todos los lados, haciendo boom, boom. Que se jodan ustedes mismos. Y ahí que salió eso. Ahora, en los bailes que yo he visto, el Shejinah aparece. El Shejinah, muchos lo han montado. O sea, se monta y tú vas a bailar como ella quiere. Ella no quiere una cosa suave, a ella le gusta lo fuerte. Yo vi unos niños de Cartagena que bailaron, otros aquí en Europa. Y lo más influyente fue el de Sincelejo, Colombia, y México. Pero más después les voy a explicar por qué y cuál es el efecto y las consecuencias, porque tiene consecuencias eso. Pero empecemos en qué es Jerusalén. La palabra Jerusalén o Jerusalén en hebreo no se menciona en los 5 libros de Moisés y aparece por primera vez en el libro de Josué. Pero las dos mitades de ella están ahí. Jerusalén, más específicamente monte del templo, fíjense, no templo en el monte, no, monte del templo, totalmente dos cosas aparte. Fue en un lugar donde Abraham casi sacrificó a su hijo Isaac. Entonces, Abraham llamó a ese lugar Dios verá. La palabra hebrea es Iré. Y esta es la primera mitad. Ahora, como se llamaba la ciudad antes de que Abraham la rebautizara como Iré,
Para descubrir esto necesitamos retroceder algunos capítulos. Después de rescatar a su pariente Lot de cautiverio, leemos que Abraham fue recibido por Melquisedec, rey de Shalem, quien lo saludó con pan y vino. Una antigua tradición nos dice que Melquisedec era en realidad uno y lo mismo que Shem, hijo de Noah, y que Shalem no era otro que el mismo lugar que Abraham eventualmente habría cambiado el nombre de Yireh. Entonces, Shalem es la segunda mitad, Yeri, Shalem, Yerushalayim. Eso es el origen de la palabra Jerusalén. Entonces, como se juntaron Shalem y Yireh para convertirse en Jerusalén, el Mides comparte un hermoso vistazo al proceso. Dijo él, bendito sea, si llamo el lugar Yireh como lo bautizó Abraham, el justo Shem se quejará. Sin embargo, si me refiero a él como Shalem, el justo Abraham se quejará. Más bien lo llamaré Jerusalén, y ese nombre contendrá la forma en que ambos lo llamaron, Yireh Shalem. En un nivel más profundo, Yireh Shalem tiene un significado alternativo, completamente asombrado. Verá, a nivel del alma, Jerusalén no es solo un trozo de tierra montañosa, un punto en el mapa. Es ese lugar especial dentro de todos y cada uno de nosotros donde somos uno con Dios, profundamente en sintonía con su presencia. Jerusalén o Jerusalén, por lo tanto, significa total asombro, un estado en el que uno está en contacto con Dios como para estar en constante éxtasis. A eso es lo que se referimos en la santería o en el palo, es montar. O sea, Dios, pum, te toma, dice, así me bailas, así me decoras, así tienes que hacer cuando uno está buscando su contacto. Bueno, pongámonos de acuerdo. ¿Cómo es el arca de la alianza? Todo el mundo lo ve como está en la parte izquierda, pero esto no es una representación del arca de la alianza, porque tiene seres humanos como ángeles. ¿Por qué no lo es? El texto hebreo habla de dos querubín del mundo angelical con alas, y un querubín es un toro. Entonces, usted lo que tiene que venir ahí, dos toros con alas. El mundo angelical que protege y sostiene la divinidad al arca de la alianza. Bueno, ¿cómo se hace una casita para Shejina? Aquí tienen a la parte izquierda una parte viendo desde el punto este, ¿no? Esa punta desde la parte este de Shejina es un triángulo. En tu casa tú lo puedes hacer 30 por 30 de madera fuerte y adentro lleva 8 capas: algodón, pétalos de flores, algodón, pétalos de flores, algodón, pétalos de flores, algodón, pétalos de flores. Lo dejas ahí, bailas el Jerusalén por 30 minutos, por 7 días. Al octavo día, pones comida y agua al lado de la casita y bailas, y al terminar lo sellas la parte de arriba. No tiene que ser necesariamente como la foto, porque ella misma te dirá cómo tienes que decorar su casita. Una vez a la semana vas de comer y agua. Y quieres hablar con ella, le pones las 3 velas como están ahí, es igual, y hablas desde el oeste hacia ella, no parado hacia el este. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿quién es Shejina y qué quiere? Shejina deriva de la palabra hebrea shohen, morar dentro. La Shejina es Dios cuando Dios está morando dentro. A veces traducimos Shejina como la divina presencia. La palabra Shejina es femenina, por lo que cuando nos referimos a Dios como la Shejina, decimos ella. Por supuesto, nos referimos al mismo y único Dios, solo que de un modo diferente. Apenas que comenzamos a referirnos a Dios, ya hemos comprometido su unidad, porque ya hemos creado una dualidad. Hay
un nosotros y hay un Dios. En esa dualidad tomamos el rol femenino, por lo que Él nos llama ella y nosotros lo llamamos Él. Entonces haremos lo que esté en nuestro alcance para enmendar la división entre nosotros y volver a ser uno. Bueno, ¿cómo se exilió el Shejina? Originalmente eso estaba en Israel, lo que es Irán, Irak, lo que es Líbano, lo que es hoy día Siria. Pero guerras, otros con otros poderes y otras cosas, aprendieron y mal utilizaron el Shejina y el Togo lo pusieron en contra del judaísmo y así entraron los demás, hicieron las destrucciones. Y también porque el propio hebreo no estaba al día como tiene que estar al día con Dios. Y a través del Papa Silvestre II forma parte del catolicismo, en donde la cruz católica, y aunque esté un Cristo, ahí hay una pequeñita cruz rosa cruz ahí metido. Es el famoso que, sí, Dios está con nosotros, que a través de la cruz rosa cruz, tú llegas al Shejina. Y los europeos, portugueses, bueno, hicieron la misma cosa. Y abusaron, destruyeron y mataron. Vamos a empezar cómo arrancó todo. Antes de la creación de nuestra cadena de mundos, otro orden fue creado antes, el orden de Tohu. Tohu fue el primer ejemplo de obsolescencia programada, estaba destinada a fallar. Tohu es la fuente de todo tipo de pasión y deseo que tiene el potencial de destruirlo todo a su paso, incluido él mismo. Fue diseñado con la intensidad absoluta para que la energía que contuviera estuviera completamente en conflicto con sus recipientes. Y así Tohu causó su propia destrucción. Ahora, este Tohu, a través del cruz rosa cruz de Shejina, alcanzaron el Tohu, no el Bohu. Bohu es la orden. O sea, no es el caos, lo contrario del caos. Bajaron a Tohu y se llevaron a Tohu a Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y África e Indonesia. E hicieron, bueno, y el resto era, mira con mi cruz, mira con mi paja. Entonces, el Shejina en esa canción, Jerusalén, era donde se bailaba y recogía las chispas divinas y mandaba la ola para quitar, que perjudicaba las personas que se trajo la época de la conquista y reordenar todo. ¿Entienden? Bueno, después que todo, después de esa catástrofe inicial de todo, las más altas chispas cayeron hasta los lugares más bajos. Piensa en una explosión. Aquellos elementos sobre el que ejerce su mayor fuerza son los que volaron más lejos del núcleo de la explosión. Esto nos dice que para encontrar remanentes más poderosos de la luz esencial de Tohu, debemos viajar al mundo más bajo que generó la explosión. Ya que hay historias, varias culturas, donde se va al inframundo a recoger pedacitos que hay guay. Hasta el Shejina ha ido ahí. Ahora, ¿dónde está el mundo más bajo? Tú estás en él. Ese es el mundo de la otredad total, un mundo en el que habitan criaturas que no tienen noción de nada más que este mismo mundo. Algunos incluso se sienten los amos del mundo, o incluso que no existe nada más que ellos. Nosotros lo contamos para ellos, creen ellos. Esto se refiere también
el mundo más bajo es el inframundo. Creo que hay muchísima referencia en cada cultura sobre eso, en la cultura maya, azteca y suramericana. Entonces, es por esto que el Shekhinah desciende dentro de este mundo para buscar las chispas más preciosas, para rescatarlas de sus cáscaras de oscuridad, para volver a conectarlas a su fuente mayor, que así se transformen de nuevo en significativas y divinas. O sea, donde se ha bailado, está recogiendo lo que hay en esa región, chispas divinas, y ese lugar se vuelve bendito. ¿Sí? Y después le voy a explicar cómo se hace más bendito aún. Todo a través de nosotros, sus representantes, para que este mundo y esta vida nuestros no sean solo otro juego en el que para que unos ganen y otros deban perder, sino una inversión con retornos incomparables. En esa búsqueda, el destino de ella se envuelve en el suyo, se envuelve en oscuridad y confusión. Tanto es así que ella no puede redimir a las chispas sin redimirse a sí misma. Y en esa lucha veremos que ella no solo redime a las chispas, sino a la oscuridad misma. Bueno, el Shekinah tiene un secreto y también contiene un acertijo. Voy a intentar de explicarlo lo más fácil posible para ustedes. A esta historia que hablé también se le suele llamarse el secreto del exilio de la Shekinah. Se dice que es un secreto porque tiene un acertijo, en este caso un oxímoron que está en el mismo título, uno que no puede ser resuelto desde nuestro marco de referencia. ¿Cómo es posible que la Shekinah, Dios misma, esté en exilio? ¿Puede un prisionero ser apresado por sus propios guardias en una prisión que él mismo o misma ha fabricado? ¿Puede el creador de todas las cosas estar atrapado dentro de lo que ella creó? ¿Puede una singularidad ser atrapada en ella misma? Tenemos que entender que el alma dentro de nosotros es un fractal de la Shekinah. Y el camino del alma refleja el drama de la Shekinah, así como la partícula de un holograma que lo contiene en su totalidad. Entender la paradoja de nuestro propio viaje y de nuestro propio exilio nos ayudará a entender la profundidad de este secreto de la Shekinah. Como la Shekinah, nuestra alma no está aquí por estar, el alma es perfecta antes de descender. Ella viene aquí tal como la Shekinah para redimir las chispas del cuerpo en el que está infundido, de la personalidad que le han dado y de la parte de este mundo que se le ha asignado. A este proceso lo llamamos Birur y Tikkun. Birur significa separar el bien del mal, lo deseable de lo desechable, tal como un herrero separa el metal puro de sus impurezas. De la misma manera, nosotros luchamos para deshacernos de lo malo, de lo feo, de lo engañoso a nuestro alrededor y buscamos todas las chispas divinas que eso contiene. Pero normalmente eso lo empezamos a buscar a partir de los 40, a partir de los 50. En los 30 aún estamos en el bonche, en el ron, en el aguardiente, en la fiesta. Pero si uno empieza primero, antes de eso verás que tu vida al final será diferente. Birur puede llevarse a cabo solo cuando domina la sabiduría. Y la sabiduría, como dice el Tanakh, está en cada cuatro esquinas. Tú no tienes que ir a robarlo de nadie. Está por doquier como el Shekinah, como el poder de Toho y las chispas que esparció. ¿Sí? La sabiduría al que se refiere es un tipo de visión superior, una que nos permite trascender nuestros propios deseos personales y rendirnos ante una verdad superior.
Tikkun, que es el segundo paso, es en el que la chispa divina se conecta con su lugar indicado. Se bailó el Jerusalén, lo hicieron bien y hubo de corazón, de mente y cuerpo la intención, entonces Shekhinah aparece y recoge en toda la región toda chispa divina que haya y lo junta ahí. En ese lugar que bailaron es bendito. En este punto cambia su corteza exterior embarada y comienza a brillar a través del cascarón que la cubría, para que hasta el mismo cascarón se transforme y se vuelva divino. Van a ver que va a haber transformaciones en los lugares donde se bailó. La parte más fácil de verlo es si se bailó, como en México y en otras partes, en el monte, pues va a haber las transformaciones. Si lo has hecho en un pueblo, ciudad, digamos, un edificio, vas a ver la transformación un poquito más lenta. ¿Sí me entiende? Porque eso no es naturaleza. Si estabas en la naturaleza, eso ya tienes que estar viéndolo porque ya pasaron 2 años. Esto es lo que se obtiene gracias al déficit de la desastrosa caída de todo. No solo regresan las chispas a su lugar, sino que además el lugar o cosas en las que se puedan estar atrapadas ahora se divinizan. Ya hay que fabricar una casita para Shekhinah en tu casa y tú bailas ahí, hermano, hermana, usted está divinizando su propio hogar. ¿Sí me entiendes? A donde sea que tus pies te lleven, están dirigidos desde arriba para llevarte cerca de esas chispas divinas que solo pertenecen a tu alma. Puede ser una hierba que espera para ofrecer sus poderes curativos, un golpe de sabiduría que aún tiene que encontrar un corazón que lo comprenda, una relación humana que debe ser sanada, un gran paisaje que ha estado esperando para provocar inspiración. Si aprendes a decir una bendición antes de comer, entonces una fruta en algún lugar del mundo puede estar esperando tu bendición. Eso es lo que acontece. Entonces tú sin darte cuenta estás mejorando nuestro mundo. ¿Sí? Ahora, si has aprendido a estudiar la Torah, puede que haya algún lugar en el mundo sostenido por divinas chispas que han estado esperando desde el comienzo de la creación para que proveerte un lugar inspirador para estudiar, para que tus palabras de la Torah las rediman. Bueno, ¿qué es lo que aconteció cuando se empezó a bailar? Aparece Shekhinah, reúne chispas divinas y el tohu que trajeron o mandaron se fue a los descendientes de, en ese momento, a destruir su pueblo, ciudad, aldea o su país. Bien sea con locura, bien sea con enfermedades. Pero lo que yo vi que cuando Cuba empezó a bailar, en la Florida había 1 millón de muertos, creo que ni en 6 o 7 semanas. Se devolvió todo. Sale el tofu de África, que lo han utilizado muchísimo, y en Norte, Centroamérica y Sudamérica, se fue para Europa. ¿Qué es el gobierno español hoy? ¿Qué es Bruselas? Ustedes no ven las locuras que están haciendo. Eso es tofu. Eso fue Shekhinah, dijo, tú te me vas para allá, me las odes. Eso es lo que aconteció. Además de sanar a muchísimas personas, pero muchísimas personas. Ahora, del otro lado, Tikkun y Shekhinah juegan un papel importante. Porque si permitiera, aquí viene el por qué hay que tenerlos, o ¿cómo se dice? Tenerle en una casita. Aunque Shekhinah pide que esté en una casita. Porque si permitiéramos que la luz infinita brillase dentro de nuestro mundo sin armaduras,
no habría mundo, se desvanecería como si fuera una sombra ante una luz brillante. Y ahí los judíos del Sinaí construyeron el becerro de oro para que la luz infinita no los desvaneciera, y se rompió, porque no era en forma de toro. Tikkun significa mantener el mundo de pie mientras se lo repara desde adentro, como uno puede renovar una casa sin molestar a quienes lo habitan. El Tikkun definitivo es la armonía de un mundo que puede contener luz infinita y seguir siendo mundo. Pero para reunir esa luz infinita necesitas del Shejinah, un arca de la alianza verdadero con toros alados para controlar esa luz infinita. Ahora, si no puedes tener un arca de alianza, se puede construir una dama de la noche, que es de la misma forma de triángulo, misma cosa como el Shejinah, pero con la punta principal hacia el oeste. Y se habla de desvanecer, pero ¿qué es lo que sucede? Es que todo es tan rápido ahí, donde hay la luz divina, la luz infinita, es tan rápido todo que no lo ves. Todo este montón de desiertos que tú ves en el Sahara, por toda parte del mundo, hasta los Medos, antiguamente estaba la luz divina ahí. O sea, todo lo que había aún está ahí, pero tú no lo ves porque la vibración es tan alta que tú no solo más ves arriba. ¿Sí? Más o menos me explico. Bueno, tenemos un pequeño lío. El lío es la forma como se valió Jerusalén por la Paz Colombia en Sucre, Sincelejo. Creo que es de Danis Márquez y Gina González. Bueno, mira cómo trabaja la divinidad, o no sé, debe haber un abuelito indígena, un chamán o alguien que les dio como tenía, porque fíjese que son 3 filas de 9 personas. El Shejinah lleva un dibujo de un diamante, o un diamante, la parte más gruesa, hacia el oeste. Eso, como fabricas el Shejinah, y lo digo ahora y no antes, porque no todo se explica correctamente, sino los pedacitos aparecen en el video. Antes de cerrar la tapa, tú pones un dibujo de un diamante, que la parte grosor hacia el oeste y la punta del diamante hacia el este, y lo tapas. Ahora, para poder conseguir el baile del diamante de Shejinah se necesita 3 filas de 9. Para hacer la casita del Shejinah se hace con 8 o 3 veces 8 para divinizar algo fuertemente. Y no sé cómo lo hicieron, o cómo llegaron a eso, pero fueron a hacer un corazón al final del video. Esta es una captura de pantalla, y terminaron haciendo un diamante, y después del diamante formaron el Yud. Yud es una letra hebrea que tiene el valor de 10. Curioso, pero eso puso una estampa gigantesca, ¿sí? Y les voy a explicar por qué. Aquí tenemos, iban a hacer un corazón y le salió un diamante, salió un Yud, lo mismo. Tenemos acá la parte de las super tortas o brasileñas, que es lo que hicieron en México. Aquí hicieron un triángulo. Sí, también esto es una captura, pero si ven el video vas a ver que están haciendo un triángulo. Triángulo, diamante, en cincelejo, baile correcto, y para colmo al final una muchacha cantando y de pronto se dispara como dando la orden, dale, mandó en sí
yo no sé en qué nivel, pero altísimo. Y uno que tiene experiencia espiritual dice, aquí le está dando órdenes a todo. Y le dio órdenes a todo a funcionar. Yo pensaba que eso iba a venir de Israel. No, vino de México. Esa muchacha dio el tono, cantó de corazón y ¡pum! Lo tiró. Ahí, ¿qué es lo que sucedió? Donde se había bailado, empezó a trabajar de uno. No te sabría decir cuándo le hicieron esto. Eso ya es un tiempo. Pero lo hicieron bien. Significa, o debe haber un abuelito indígena que sabe mucho, o es conocimiento hebreo. ¿Sí me entiende? Triángulo en México, diamante y el yud en Sincelejo, Colombia. ¿Qué le sucede? Se atraen. Y algún lugar se van a cruzar. ¿Sí? Y donde se crucen están aumentando chispas divinas. Con la consecuencia que esa parte donde se están juntando y aumentando chispas divinas, si no está contenido con un arco, con toro alado, tenemos un problema que se va a desvanecer. Ya hice las llamadas necesarias al darme cuenta de mi propio error y se está corrigiendo, ¿sí? Y esperemos que todo salga bien. Dice una leyenda donde que esos dos poderes se juntan, está el libro de Hashar, el libro que los hebreos les falta, que es el libro del fin del ciclo, principio del ciclo. Bueno, gracias por ver, les doy las gracias por ver este video. De corazón espero que hayan aprendido algo más para mejorar tu calidad de vida. Tampoco quiero que me veas como un todo, que sí, mucho sé, sí, pero no todo. Aún soy estudiante de la vida y de la Kabbalah. Explico esto es porque hay veces uno hace las cosas con buenas intenciones. Yo esperaba mucho de Israel y resultó que ese mucho vino de México, vino de Colombia. Significa que lo que se hablaba, que ya en el segundo siglo, los hebreos ya estaban aquí en Sudamérica, estaban entre Bolivia y México y creo que se mezclaron, porque en Colombia hay un libro de unas crónicas españolas que encontraron en las junglas de Colombia indios blancos con barba. ¿Sí me entiendes? Entonces, es así. Y es verdad. El judío era el primero que tenía contacto, no los que hablan. Y mientras haya gente como José María Aznar, expresidente de España, una soberbia del carajo, mientras haya gente denigrándonos, porque también tengo sangre indígena, cubana, les va mal, te van mal. Lo que se hizo con el baile es no ajustar cuentas, devolver y corregir lo que nos han hecho mis antepasados y tus antepasados. Se corrigió. Y hay un orden de las cosas. ¿Sí? Bueno, que Dios les bendiga y que el shalom esté con ustedes. Gracias.